Buenas noches con todos, muy contento de participar en este evento que nos permite aprender más sobre la historia de Lima en general. La ponencia que voy a presentar trata sobre la escultura del Neptuno, escultura ampliamente conocida por nosotros, de procedencia francesa, en donde pondré los avances que tengo sobre una investigación que estoy realizando sobre su historia. Bueno, empezamos. Esta foto de Courbet nos lleva hacia el año 1870 en donde fue lo que fue el Parque de la Exposición. Este parque se hizo ex profeso para la Gran Exposición Nacional, de los cuales todavía quedan algunos tipos de estructuras hasta la actualidad, felizmente, como es el actual Mali, el Museo de Arte, que se puede ver en la parte central de la foto, pero sin embargo, podrán verlo hacia el lado derecho, que hay un montículo, se ve un montículo que es la ubicación original en donde estuvo el Neptuno. Es decir, ya en 1870 había esta escultura del Neptuno en el Parque de la Exposición. No se tiene datos hasta el momento, siempre las investigaciones arrojan nuevas luces, no se tienen datos hasta el momento cómo fue adquirido, ni a qué casa fue adquirida, a qué fundación. Solamente tenemos estas referencias, que ya estaba en ese tiempo el Neptuno en 1870. Ese Neptuno, cuya foto vemos también una foto de Courbet, que lo vemos en la parte izquierda, miren cómo fue originalmente. Eh, Era una concentración de piedras en donde en la parte superior estuvo ubicado el Neptuno. Se puede ver claramente en esta parte superior. Sin embargo, con el correr del tiempo, por el correr de los años, desapareció. En algún momento vamos a tratar por el tema de por qué desapareció. Miren esta segunda foto. La ubicación es la misma, el montículo ha cambiado un poco y sin embargo en la parte superior hay un poste. Al fondo podemos ver todavía el edificio del Mali. Y si lo vemos en la actualidad, veremos la ubicación, en la misma ubicación siempre, un nuevo Neptuno. ¿Es el mismo del original? ¿Cuál es la historia que enlaza estas tres fotografías? Sobre eso es la ponencia que voy a realizar. Hablaremos muy brevemente de tres puntos. La procedencia del Neptuno original, el Neptuno cuando se muda del lugar, cuando se desaparece del lugar, y el tema central de la ponencia, un nuevo Neptuno para Lima. Sobre la procedencia del Neptuno original, definitivamente fue de una fundación francesa. Hubieron muchas en ese tiempo, en los años 1800, de que se dedicaron a hacer copias de obras, como Valdeosne, como la Fundación Dussel, como la Fundación Durent. Una de estas definitivamente fabricó el Neptuno. Y lo fabricaron cualquiera de ellas a nivel industrial. Es decir, la fabricaron a pedido y a gran escala. Por eso es que existen Neptunos no solamente en Lima, existen Neptunos en varios países de todo el mundo. Por catálogo uno los pedía y los compraba para adornar ya sea propiedades públicas o propiedades privadas. Es importante, por el desarrollo del tema, hacer una breve descripción de la cronología de las fundaciones francesas. Esta nace en 1810 con J. J. Dussel. En 1836 funda Víctor André Valdeosne. Y en ese momento ya teníamos dos fundaciones de fierro fundido trabajando paralelamente. Aparece igualmente Durén. Hacia 1851, Barbizat, que había sido
un obrero de Valdeosne, la compra y funda Barbesat Valdeosne. Sigue funcionando Dussel, sigue funcionando Durent. Barbesat Valdeosne compra a Dussel. Y algo interesante, sigue llamándolo Valdeosne siempre, aun cuando había sido solamente el propietario original. Entonces habían dos grupos haciendo esculturas francesas, Balbesat Valdeosne y Durén. Hasta 1931, que Durén compra Valdeosne y se queda con la totalidad del negocio de fundaciones francesas. Este cuadro es importante, puesto que cuando tratemos el tema del origen del Neptuno, veremos por qué es que son adquiridas en diferentes fundaciones. Estas fundaciones se alimentaban, por así decirlo, de escultores famosos entre ellos. Escultores que intercambiaban modelos entre fundaciones, es decir, no tenían la exclusividad. Yo me imagino que fue por el hecho de que como las fundiciones estuvieron comprándose entre sí, no podía tener como algún tipo de exclusividad. Entre todos ellos, Gabriel Vital Dubrey fue el que nos interesa porque fue el autor en yeso del Neptuno que nosotros conocemos. Originalmente existieron en dos fundiciones diferentes el modelo del Neptuno. Uno de ellos en JJ Dussel. Miren esta hoja de su catálogo. Originalmente dice JJ Dussel, es decir, que ahí Dussel lo ofreció inclusive antes de asociarse, por así decirlo de alguna manera, con Valdeosne, antes que Valdeosne comprara Dussel. Entonces, esta habría una primera posibilidad, el primer Neptuno que tuvimos haya sido de Dussel. Dussel en su catálogo lo ofrecía en dos modelos. Lo ofrecía en el modelo anterior y lo ofrecía como pileta, como lo pueden ver en esta hoja de catálogo. Igualmente, originalmente de Dussel y resellada luego como fundición Val de Osne. Pero también hubo otra fundición que lo ofreció originalmente, paralelamente a Dussel, que fue la misma Val de Osne antes de adquirir Dussel. Aquí también lo vemos. Ojo, la escultura era el mismo escultor de Dubray, pero estaba comercializada por dos fundiciones diferentes. Aquí lo podemos ver. Pero, pero volvamos al tema. Volvamos a la ubicación del Neptuno. Aquí lo vemos en otra foto, en el mismo parque de la exposición, en el lugar, como lugar, eh, el Neptuno. Ojo que estamos hablando de 1870 y pico. Lastimosamente, lastimosamente, el Neptuno se muda de lugar, por decirlo de alguna manera. Y se muda, ¿por qué? Porque durante la Guerra del Pacífico, cuando Chile ingresa a Lima, Chile se lleva con muchas obras de arte. Por ejemplo, esta es una carta, un extracto de una carta
que se envía al presidente de Chile, en donde se le dice explícitamente, el mismo don Rafael Santa Cruz me dice en una postdata, el de Neptuno va a granel. Se le recomiendo porque es bonito. Voy a ver la Plaza de Valparaíso, hoy Plaza Aníbal Pinto, como ya le dije. No queda duda por estos documentos que son de, de historiadores o de periódicos chilenos, no queda duda de que el Neptuno se lo llevó. Aun cuando son los historiadores chilenos son bastante reacios a aceptarlo, en definitiva, pero no hay nada que hacer con documentos originales, con documentos primarios, en donde lo dicen los mismos chilenos que se llevaron varias obras de arte, sobre todo del Parque de la Exposición, y entre ellos el Neptuno. Chile se retira de Lima aproximadamente en 1884 y por varios años, queda una ruma de piedras, como pueden observar en la postal de la derecha, o esa ruma en donde en la parte superior hay un poste de alumbrado. Nos habíamos quedado sin Neptuno. Algo importante es saber cuál es la procedencia de la fundición de ese Neptuno que fue llevado desde Lima. Existen páginas en internet dedicadas a rastrear obras de fundiciones francesas en todo el mundo. Y allí indican que el Neptuno que se encuentra en la Plaza Aníbal Pinto de Paraíso, que es donde los documentos chilenos dijeron que lo habían llevado, es de la fundición Dussel. El original Neptuno que tuvimos fue de la fundición JJ Dussel. Volvamos un momento a la cronología. Claro, nosotros lo habíamos adquirido aproximadamente en 1870, cuando Dussel todavía trabajaba independientemente de Valdeosne. Aquí es donde se adquiere y se adquiere a Dussel. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como habíamos dicho, durante varios años, al no existir un Neptuno, había quedado solamente una ruma de piedras. Pero indudablemente Lima reclamaba un tipo de obra de ese tipo, los recuerdos y los alcaldes también en diferentes promesas quisieron de que haya un nuevo Neptuno para Lima. Aquí hay varias hipótesis y sobre ellas se los he trabajado. Una primera indica que el gobierno de Chile devolvió el Neptuno y que es el Neptuno que tenemos actualmente. Si ustedes buscan en internet van a encontrar algunos artículos, e inclusive algún historiador chileno, en donde indica eso, que el Neptuno fue devuelto. Es cierto de que muy pocas obras han sido devueltas por Chile, ¿no? Por ejemplo, los funerales de Atahualpa. Creo que esa sería la obra más grande que Chile devolvió, aun cuando se la había llevado como tesoro de guerra. También tengo entendido que varios libros de la Biblioteca Nacional han sido devueltos, aunque distan mucho de ser la totalidad que se llevaron. Bueno, hay una teoría de que dice y sostienen que el Neptuno fue devuelto. Otra indica que no, que se compró un nuevo Neptuno y que es el que actualmente lo tenemos. Y hace poco, como un año, en una página de Facebook indicaron de que el Neptuno que tenemos es una copia
del original que está en Chile, en Valparaíso, de que el gobierno chileno había dado permiso para sacar una copia y esa copia es la que está actualmente aquí. Teoría que sinceramente no sé de dónde la han sacado. Me puse a buscar documentos primarios sobre ello y la verdad, cientos de páginas de periódicos de aquella época he leído. Originalmente estuve buscando hacia 1900, 1902, 1903, pero sin ningún tipo de resultado. Es más, fui a bibliotecas un poco especializadas, conversé con historiadores y no se tenía idea de cuál era el origen de este Neptuno que tenemos. Es decir, ni se reforzaba la idea de que había sido devuelto por Chile, ni que tampoco habíamos comprado un nuevo Neptuno. Hasta que, leyendo el diario Comercio de 1912, fíjate, 1912, fecha bastante alejada de lo que estuve buscando, y prácticamente como 20 años después de que se habían llevado el Neptuno, encontré en el diario Comercio, ahí está, lunes 26 de febrero, esta nota en el Paseo Colón. Actualmente se está llevando a cabo en el Paseo Colón determinadas obras que han alarmado a algunos vecinos, que creen que se trata de dividir el citado paseo. Tal temor es infundado, según nuestros informes. De lo que se trata es de colocar en el paseo un artístico grupo traído de Europa, con lo que, desde luego, habrán de mejorar su aspecto y elegancia. Pero la segunda parte, el segundo párrafo es el importante, porque dice, también vendrá para el Parque Colón, así lo llamaban al que nosotros conocemos actualmente como Parque de Neptuno y después como Parque de los Museos, un Neptuno de bronce igual al que existía antes de la guerra y que los chilenos se llevaron y conservan en la Quinta Normal de Santiago. El Neptuno será colocado en la misma fuente en que existía el antiguo y contribuirá también a hermosear ese parque. Esta es la primera referencia que he encontrado de que el Neptuno que tenemos actualmente fue adquirido. Aun cuando tiene algunos errores, porque dice que es de bronce y no, son de fierro fundido. Pero es importantísimo este párrafo. También vendrá para el Parque Colón un Neptuno de bronce igual al que existía antes de la guerra y que los chilenos se llevaron. Parece que estaba por buen camino. Así que a seguir leyendo periódicos de esa época. La prensa del día 26 de febrero de 1912 indica una estatua de Neptuno. Dentro de pocos días más quedará colocada en la antigua fuente del Parque Municipal la estatua de Neptuno, la cual es exactamente igual a la que se llevaron los chilenos durante la ocupación de esta capital hace 30 años. La estatua en cuestión es de bronce en la misma fábrica que construyó la anterior. Cuando leí esto no pude decir menos que bingo, aquí está. El Neptuno era comprado, fue adquirido para el parque, para reemplazar al que se habían llevado. No me quedaba duda. Y si seguimos leyendo algún otro periódico, por ejemplo, el diario La Prensa del 29 de marzo, ojo que los anteriores que habíamos leído de febrero, el de 29 de marzo, habla explícitamente sobre Neptuno, sobre la fuente de Neptuno. Con la fuente de Neptuno, que fue descubierto ayer en la hermosa fontana de ese nombre del Parque Municipal de la Exposición, ha quedado lista para recibir las plantas acuáticos que deben adornarla, así como los pececillos respectivos.
Caramba, ya se tiene hasta la fecha. Fue el 28 de marzo de 1912 en que fue descubierta. No sé si eso significa que fue inaugurada oficialmente o si simplemente estuvo protegida y la descubrieron a partir de ese día. 28 de marzo de 1912, el Neptuno nuevamente estuvo en el parque. Creo que con estas informaciones ya queda claro de que el Neptuno que tenemos actualmente es un segundo Neptuno, salvo que, como siempre son en las investigaciones, se encuentre algún tipo de documentación que desacredite todo lo que la prensa escrita en su momento lo dijo. Pero creo que está muy claro. Como conclusión, podemos decir lo siguiente, que este Neptuno, que actualmente lo tenemos, es nuevo. Fue adquirido en 1912 y fue un nuevo Neptuno para Lima. Se le han hecho con los años algunos agregados. Por ejemplo, estas figuras fueron agregados en una recuperación de la fuente en el año 97, en 1997. Este sí es el Neptuno original, el segundo Neptuno comprado. Aquí lo podemos ver, que tiene, que tiene como característica que sí tiene una placa que dice que fue comprada en la Fundación Valdeosne. Ojo, acuérdense que la primera fue comprada aún a la Fundación Dussel y esta es de otra fundición. Esta es la Fundación Valdeosne. Y ojo, en la parte superior inclusive tiene grabado el nombre del autor, Dubray. Así que propongo esto como conclusión de esta ponencia, de que en realidad son dos Neptunos totalmente diferentes. El de la Fundición Dussel, que se encuentra en Chile, y la Fundición Val de Osne, que se encuentra en el Parque Neptuno, que todos conocemos en el Centro Histórico de Lima. Para terminar, puedo nombrarle algunas fuentes bibliográficas. El libro de la Municipalidad de Lima, Recuperando la Memoria de Lima. El libro Monumentos en el Bicentenario, la fuente de Neptuno. Toda la bibliografía de diarios que he indicado, de febrero y marzo de 1912. Y en algunas fuentes virtuales, como algunos artículos que he publicado en mi blog, en los apuntes de Daniel, y con lo que doy por concluida mi ponencia, esperando que haya sido de su agrado y su aceptación. Mi nombre es Daniel Tipián y muy agradecidos de poder haberme hecho participar en el presente congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Estupenda investigación. 28 de marzo de 1912. Entonces tenemos fecha para el develamiento, podría ser, ¿no? De esa nueva escultura de Neptuno. Tuvimos que romper el chanchito y comprar una nueva escultura. Nunca hubo devolución. Creo que quedó claro el tema con la exposición que ha presentado hoy. Daniel Tipián tiene una página muy interesante en Facebook, se llama Los Apuntes de Daniel. Y por supuesto, además de este tipo de temas, comparte muchas investigaciones más asociadas al patrimonio, al arte industrial en la ciudad de Lima.